Buena mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien como todos los días y que la paz del Señor abunde en vuestros corazones. Entiendan ustedes como está escrito en las Escrituras. En esta tercera generación pedirán que haya señales. En esta última, tercera generación. Pedirán al Hijo del Hombre que haya señales y que se pueda ver. Pero escrito está en las Escrituras que no va a haber señales, porque esta tercera y última generación es perversa. Entiendan ustedes que para los perversos no va a haber señales, sino para aquellos que dejan de ser perversos. Por eso hay muchos de los que van a querer ver señales acerca del Hijo del Hombre y que el Hijo del Hombre haga, pero no puede hacer señales en los perversos, sino en aquellos que dejen de ser perversos y comiencen a vivir en espíritu y en verdad. Estos sí tendrán señales. El que haga la voluntad de mi Padre, el que viva en espíritu y en verdad, yo les aseguro que recibirán lo que piden. Pero aquellos que siguen pensando, hombres a pensamiento de hombres, mujeres a pensamiento de mujeres, y tomarlos a Dios de prueba, no recibirán misericordia, no tendrán señales en vosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque el Hijo del Hombre fue crucificado en la cruz del Calvario por su pueblo, y el Hijo del Hombre ha vivido en espíritu y en verdad, haciendo la obra del Padre. Entonces tendrán misericordia, y solamente tendrán señales. Sus heridas se sanarán, siempre y cuando hagan la obra de Dios. Si no hacen la obra de Dios, no se sanarán, señores. Por eso muchas veces les digo, ustedes tienen que hacer la obra que hizo Jesucristo, la obra del Padre. Entiendan bien que Jesucristo no hizo su propia obra, Él siempre hizo la obra de su Padre. Todo lo que he visto hacer a mi Padre, yo lo vengo a hacer. Yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago la obra del Padre. Nunca dijo yo hago mi propia obra. Entonces, el Espíritu Santo del Padre lo levantó a Jesucristo de entre los muertos, porque Jesucristo vivió según el Espíritu y no según la carne. No vivió según Jesús, sino que vivió haciendo la obra de Dios. Ustedes no se sanarán, no recibirán señales, no tendrán misericordia de Dios si ustedes siguen viviendo en sus propios pensamientos, en sus deseos, en su vanagloria. Por eso está escrito en las Escrituras: esta tercera generación adúltera y fornicaria, malvada y perversa, pide señal y no le será dada señal, excepto la única señal que tendrían era que el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y resucitaría. Esa fue la señal. Pero ¿por qué no pudo hacer ni una señal en Jerusalén? ¿Pero por qué pudo hacer señales, ejemplo, en Samaria? Porque en Samaria lo han creído y han hecho la obra de Dios. En las Escrituras está escrito cuando el Señor, el Cristo, habla con la samaritana, una mujer que quería hacer la obra de Dios, pero le exigían los judíos que tenían que ser en Jerusalén, porque allí estaba el templo. Pero en las Escrituras está escrito que ha llegado la hora y que el Hijo del Hombre ha venido a romper las fronteras, que para adorar al Padre no es necesario de ir a los templos hecho por manos humanas, sino que ustedes lo pueden hacer aquí, allá, en donde ustedes se encuentran. Porque tales personas buscan al Padre que lo adoren en espíritu y en verdad, y no según la carne. Durante 1260 días le hablé de temprano, y ahora me manifiesto como el Hijo del Hombre, porque es el Hijo del Hombre quien se tiene que manifestar. Ya se han manifestado los 2 testigos. Los 2 testigos vienen a ser el Hijo de perdición y el hombre de pecado. Y yo, mientras le hablé en 1260 días, le he dicho que yo tenía una semejante viga. Pero cuando vino el Padre de lo alto, yo me quité mi propia viga. Y ahora puedo ver bien. Y así yo puedo quitar la paja que tienen vuestros ojos. Lo mismo que hizo el Padre por mí, yo hago por ustedes. Todo lo que ha hecho el Padre en mí, yo los hago por ustedes.
Pero yo, para recibir la sabiduría de Dios, tuve que dejar de ser lo que yo era. Tuve que dejar de vivir en mis propios pensamientos, en mis deseos, en mi vanagloria. Ustedes, para recibir lo que es de Dios, la bendición, la misericordia, la paz, el amor, el gozo, ustedes deben vivir según el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y recuerden que si ustedes viven según la carne, ustedes son y se constituyen enemigos de Dios, como está escrito en las Escrituras. La carne y los designios es enemistad de Dios. ¿Quiénes son los que se apartaron de Dios desde el principio? El hombre, Adán, y la mujer, Eva. Y ustedes, mientras vivan como hombres y vivan como mujeres, ustedes se constituyen enemigos de Dios. Dios es Espíritu. Y en las Escrituras está escrito, cuando el Cristo habla con la samaritana, y la samaritana dice que Dios no le ha dado nada. Entonces Cristo le contesta diciendo, te equivocas. Te equivocas cuando dices que Dios no te ha dado nada. Dios les dio la vida, vida eterna, vida en abundancia. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre y la mujer? Vivir bajo la ley del Espíritu, obedeciendo al Espíritu, andar en Espíritu, moverse en Espíritu, adorar al Espíritu, vivir en Espíritu, como está escrito en las Escrituras. El Padre está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces la samaritana, que dijo, ¿esto es todo, mi Señor? Sí, esto es todo. El Padre está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Aquí, allá, pero no en la sinagoga de Satanás. Ya no es necesario ir a los templos hechos por manos humanas, porque los templos hechos por manos humanas comenzaron a hacer negocios, donde están los tres de la ley. Pastores, predicadores y sacerdotes antes eran escribas, fariseos y sacerdotes, que lo único que hacen es atarles cargas pesadas a ustedes en el hombro, las cuales ellos no cumplen ni con mover un dedo. Por eso muchas veces les digo, orad vosotros en vuestros lugares, entrad en tu aposento y cerrad la puerta, allí orad a vuestro Padre. No oren a Jesús. Jesús nunca le dijo oren a Jesús. Jesús siempre dijo, yo he venido a hacer la obra de mi Padre. ¿Quién lo levantó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo, el Padre. Y ese mismo Espíritu, si ustedes hacen la obra del Espíritu, el mismo Espíritu, como está escrito en las Escrituras, el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu que lo levantará a cada uno de ustedes. Por eso siempre le digo, mis palabras son Espíritu, es la verdad. Y mis palabras, que son la verdad, los hará libre a ustedes. La samaritana ha obedecido mis palabras, hizo la obra, vive en espíritu, y ella ha recibido la misericordia de Dios. Pero ustedes, si no hacen la obra de Dios, no viven según el Espíritu, y ustedes siguen viviendo según la carne, no recibirán misericordia. No se sanarán, señores. Al contrario, recibirán la ira de Dios, la justicia. Por eso muchas veces les vuelvo a decir, el Padre está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Entra en tu aposento, cerrada la puerta que son vuestros ojos, cerrad los ojos, de rodilla, porque estás por orar al Señor de los espíritus, al Señor de señores, al Rey del universo. Entonces arrodíllate, porque toda rodilla se doblará delante del Señor. No oren como oran los hipócritas, pastores, predicadores y sacerdotes, que ellos oran de pie, parados, enaltecidos en su sinagoga de Satanás, en su guarida de zorras. Ustedes no, ustedes en su casa. Y donde están 2 o 3 en mi nombre, diciendo que son hijos de Dios y haciendo la obra que hizo Jesús, la obra de Dios, del Padre, del Espíritu Santo, allí yo estaré con ustedes. En las congregaciones de los hombres no habita Dios. En las congregaciones donde estén 2 o 3 diciendo que son hijos de Dios y se congregan con Dios en espíritu y en verdad, allí yo estaré con vosotros. Por eso muchas veces les dije, lean las Escrituras, porque en las Escrituras está toda la verdad. Y la verdad que está escrita en las Escrituras los hará libre de estos asalariados, los 3 de la ley, pastores, predicadores y sacerdotes, que solamente vinieron a engañar y a mentir a cada uno de ustedes. Hay uno que se levanta contra todo lo que es religiones,
cultos paganos. Ese yo soy, el Hijo del Hombre, quien se manifiesta todos los días para que ustedes, solitos, adoren al Padre y vivan en espíritu y en verdad, negándose a sí mismos y servir a Dios. Dios es espíritu y busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la misericordia de Dios llegará a vosotros. Que tengan un hermoso día. Amén.